con las clases. Bueno, ya vimos hasta ahora lo que es patología en general y particularmente patología del adulto, ¿no es cierto? Ahora vamos a entrar un poco lo que es patología pediátrica y dentro de estos vamos a empezar por lo que es la patología neonatal, que es lo más frecuente, a lo que se llama la hemorragia del recién nacido en la matriz germinal. ¿Esto por qué? Hasta antes de la ecografía, los pacientes cuando nacen a veces, ¿no es cierto?, en el momento del parto tienen algún problema de retraso en el parto, signos de sufrimiento fetal, a veces preeclampsia en las madres, entonces, y eso a veces aceleraba, ¿no es cierto? Y hasta ahora sigue pasando eso, ¿no es cierto?, el nacimiento del bebé. Pero no había estudios de cómo comprobar, porque a veces los recién nacidos nacían con apagas bajas. Usted sabe que en obstetricia, cuando nace, para controlar al bebé, cuando nace, se usa la escala del Apgar. Entonces, tenían un Apgar bajo y, bueno, en esa época, digamos, no había la terapia neonatal y estaba al cuidado de las enfermeras, al lado de la madre. Pero poco a poco fueron implementando la terapia, después ya entraron la terapia, hasta que llegó la época de la ecografía. Entonces, cuando hubo la ecografía, ahí se dieron cuenta, digamos, de por qué los recién nacidos, fundamentalmente los prematuros, tenían serios problemas, digamos, cuando nacían en pretérmino. Entonces, ¿qué es lo que vieron? Esto, fíjense ustedes. Esto es un hematoma, esto es línea media, ventrículos, y esto es un hematoma. Y fueron estudiando, ¿y qué es lo que encontraron? Hemorragia, ¿no es cierto?, con volcado ventricular por sangrado de la matriz germinal. ¿Qué es lo más común de las patologías intracraneales en los pacientes neonatales pretérminos? No los pacientes que nacen a término, los pretérminos. Menos semanas de embarazo, menos peso al nacer. Cuanto más prematuro, más pretérmino es el bebé, el recién nacido, más riesgo de tener el hematoma, ¿no es cierto?, del sangrado de la matriz germinal. Entonces, un paciente que nace a término, en general es muy raro, porque al día no sé cuántos bebés nacen en el mundo, un montón. Y la mayoría, casi todos, nacen en embarazo a término y nacen normal, ¿no es cierto?, no tienen ningún problema. Pero los que nacen, ¿no es cierto?, con edad pretérmino, ¿no es cierto?, tienen esto. ¿Por qué? Por la inmadurez en general de todo el organismo y fundamentalmente la inmadurez pulmonar y la inmadurez cerebral. Entonces, estos pacientes van a tener con seguridad un sangrado en la matriz germinal. Ahora, si nosotros vemos un paciente, fíjense ustedes, pequeño, ¿no es cierto?, y con seguridad este paciente va a tener lo mismo que este, pero este tiene menos riesgo porque lo vemos un poquito más, digamos, queremos con más superficie corporal que este, ¿no es cierto?, pero ambos son pretérminos. Entonces, fíjense, recién nacidos con peso entre los 500 y 700 gramos tienen hasta un 70% de sangrado. Tienen ustedes medio kilo, estamos hablando de medio kilo. ¿Alguna vez vieron nacer unos chiquitos así? Parecen muñequitos. Que cuando no había el tema de la terapia, la ecografía, los dejaban al lado de la madre y a veces se morían. Casi todos. Pero
actualmente con las terapias neonatales estos pacientes salen adelante. El tema es el riesgo del sangrado del cerebro. Los pacientes que tienen entre 1000 a 1500, o sea, kilo y medio, tienen hasta un 20% de posibilidad de sangrado de la matriz germinal. Y en general, el mayor porcentaje del sangrado es en el lado izquierdo, no en el derecho. Entonces, cuando nosotros hablamos de pacientes prematuros, en general, casi en un 90-80% de estos pacientes prematuros van a tener ¿qué cosa? Sangrado de la matriz germinal. Bien. Cuando hablamos de sangrado de la matriz germinal, tenemos que ver ¿qué cosa? La cantidad de sangre en el ventrículo, cantidad de sangre en el parénquima, las secuelas y complicaciones que va a dar este sangrado en el paciente neonatal, ¿no es cierto? Y saben que es alta su incidencia en los pacientes pretérminos, por eso cobra, digamos, gran importancia actualmente. Por eso que cuando todos los pacientes que tienen menos peso, menos semanas de embarazo, en general, ¿no es cierto?, es mandatorio hacer una ecografía transfrontalera. En los pacientes que están dentro de los hospitales de alta complejidad, inmediatamente después de nacer se los hacen, porque es un protocolo ya esto para hacer. Pero en los pacientes que nacen en hospitales pequeños, de segundo nivel, primer nivel, todo eso, a veces no. Tienen que después de que los externan, o cuando estén complicados, los derivan, digamos, a un centro de mayor complejidad. Entonces, estos pacientes, fíjense, este es un hematoma que está dentro del ventrículo, más el otro lado, y cómo hacen dilatación ventricular. Acá sangró de este lado y también del otro lado. Bien, todo esto que estamos viendo siempre es una ecografía. Parece una tomografía, pero son ecografías que son muy similares a la tomografía. Entonces, ahora bien, tenemos que aprender un poco de anatomía. Siempre hablamos, ¿no es cierto?, de anatomía para entender la patología y también entender lo que es la fisiopatología. Tenemos acá esta imagen, este sangrado, este otro, acá tenemos este sangrado, también este otro, también acá, ¿no es cierto? Y la matriz germinal, ¿dónde está ubicado? ¿Dónde se encuentra? En general es en este segmento, en la pared lateral de los ventrículos, en el asta frontal. Acá dice, situado en los ventrículos laterales, cerca de ¿dónde? De la cabeza del núcleo caudado. Por tomografía ya vimos, ya sabemos dónde está ubicado la cabeza del núcleo caudado, ¿no es cierto? Bueno, si nosotros hacemos un recuerdo, ¿no es cierto?, está ubicado acá. Y justo ahí está ubicada la matriz germinal. Esta matriz germinal va a tener visigación de las arterias recurrentes de Hübner, que es una rama de la arteria cerebral anterior y a veces algunas ramas perforantes de la arteria cerebral media. Entonces, ya sabemos que acá está localizada la matriz germinal. ¿Cuáles son sus características? Fíjense. Un esquema, ventrículos, cabeza del núcleo caudado, entre lo que es el ventrículo y la cabeza del núcleo caudado, tenemos en el medio a la matriz germinal. Entonces, la matriz germinal está constituida fundamentalmente por células de gran actividad proliferativa, que son las precursores de las neuronas entre las 10 y 20 semanas. Esos son los que van a formar las neuronas. Tiene gran importancia por eso. En el último trimestre va a formar los astrocitos y la oligodendro. Fíjense ustedes, es la encargada de formar todas las estructuras, ¿no es cierto?, que tiene el parénquima cerebral. Ahora,
esta matriz germinal, ¿no es cierto?, tiene gran vascularización, pero ¿qué es lo que pasa? No son arterias ni venas, estos son canales sanguíneos, ¿no es cierto? Con paredes, si quieren, bastante finas, ¿no es cierto? No tienen capas como las arterias y venas, capas, 3 capas, ¿no es cierto? La adventicia, media y todo eso, no tienen. Entonces, una de las características es que, aparte de tener estos canales venosos, no tienen mielina. O sea, si no tienen mielina, son susceptibles, ¿no es cierto?, a recibir cualquier impacto y lesionarse, ¿no es cierto? Entonces, porque no tienen mielina, ¿no es cierto?, se desprenden todos los elementos que la misma constituyen muy susceptibles a cualquier insulto, cualquier cambio de presión, cualquier cambio de, ¿no es cierto?, hipoxia, aumento de presión, ¿no es cierto? Todo eso, lo primero que se repercute es la matriz germinal, porque es la zona más débil, si quieren, pero es la zona más importante que da formación a muchas estructuras del cerebro. Ahora, hablando de la fisiopatología, ¿no es cierto?, si es que hay un sangrado en la matriz germinal, la sangre va a provocar ¿qué cosa? Lesión. Como ya sabemos, otra vez repetimos, la sangre dentro de las arterias son un elemento noble dentro de las venas. ¿Por qué? Porque nos llevan y traen nutrientes, ¿no es cierto? Pero cuando sale de las arterias es un elemento nocivo. Esto cuando nos golpeamos tenemos hematomas, ¿no es cierto?, o un cefalohematoma que nos duele, se inflama, ¿no es cierto?, y pasa lo mismo en el cerebro y mucho más en los pacientes neonatales. Entonces es bastante, digamos, irritante, ¿no es cierto?, y como va a haber bloqueo de el agujero del morro, estos van a empezar a dilatar. Entonces, ¿qué es lo que provoca? Hidrocefalia y aumento de la presión intracraneana, aumento del pico, ¿no es cierto? ¿Estos qué hacen? Va a haber liberación del ácido láctico, que es un elemento nocivo para el cerebro, ¿no es cierto?, cuando está en el parénquima cerebral, ¿no es cierto? También potasio, va a haber alteración de la bomba sodio-potasio, no sé, con sus acciones nocivas, y, ¿no es cierto?, aumento progresivo de la presión arterial. También va a haber liberación de los agentes vasoactivos, pero de menor importancia. Entonces, miren ustedes, ya la sangre va lesionando al parénquima cerebral. Ahora, ¿qué otras cosas, ¿no es cierto?, puede provocar el sangrado? Con seguridad, si sangra en esa zona, que va a haber destrucción de la matriz germinal. Entonces, como es prematuro, tiene que seguir formando estructuras, ya no lo va a hacer. A veces provocan infartos periventriculares del lado que sangra. Y finalmente, como tiene el coágulo ahí, ¿qué es lo que va a provocar? Necrosis neuronal y a veces necrosis pontina hacia abajo. Por eso que los pacientes, cuando tienen este tipo de cosas, al principio no nos damos cuenta, está todo bien, porque se mueve, chupa la leche, se duerme, entonces va creciendo y no mejora. El paciente no desarrolla normalmente como un chico normal. ¿Pero por qué? Porque tiene esto, el sangrado de la matriz germinal. Por mucho que se resuelva la matriz germinal, por mucho que se resuelva el tema de la hidrocefalia y todo eso, el paciente va a tener una serie de complicaciones en el desarrollo psicomotriz, ¿no es cierto?, en el transcurso de su infancia. Entonces, para esto, ¿qué es lo que hicieron los autores? Si ustedes agarran los libros, o se meten en internet, van a ver diferentes
en general manejan, por lo que vi, son 3, hay uno un cuarto más, pero generalmente 3 son los que manejan de acuerdo, digamos, al lugar y, digamos, al país. Todos en general siempre hablan de esto, grado 4, y algunos los subdividen, pero en general todos son con alguna pequeña diferencia, pero siempre manejándose casi en los mismos conceptos. Nótase en la clasificación de papilón, que es muy sencillo de entender, y tenemos 4 grados. El primer grado en general es un pequeño sangrado, ¿dónde? Solo en la matriz germinal. No ingresa al ventrículo, tampoco lesiona el parénquima cerebral, solamente está localizado en la matriz germinal. Son grado 1 que tienen un buen pronóstico. El grado 2 ya se mete al ventrículo, ¿no es cierto? La sangre en el ventrículo puede ser una poca cantidad, a veces mucho, a veces llega hasta un 50% del volumen del ventrículo, pero ya hay sangre en el ventrículo, sangró en la matriz germinal, rompió la pared del ventrículo y se metió hacia, ¿no es cierto?, la cavidad ventricular. El grado 3, ¿no es cierto?, acá ya vemos mayor cantidad de sangre. Mayor cantidad de sangre, más del 50%, ¿no es cierto?, y los ventrículos se van dilatando, provocando hidrocefalia. Y el grado 4, ¿no es cierto?, aparte de tener sangre en el ventrículo, lesiona el parénquima cerebral. Lesiona el parénquima cerebral. Es muy parecido, más o menos, si ustedes recuerdan, a lo que es el Fisher, ¿no es cierto? Pero acá solamente hablamos del parénquima cerebral y sangrado de la matriz germinal. Entonces, fíjense ustedes, es muy sencillo de aprender esto, de tenerlo en la cabeza. ¿Por qué? Primer grado, sangrado de la matriz germinal. Segundo, sangrado ventricular, pero menos del 50%. El 3 es mayor al 50% y el 4 es sangre del ventrículo y hematoma en el parénquima cerebral. ¿No es cierto? Es bastante sencillo de aprender. Bien, el tema es que, aparte de saber esto, tenemos que aprender a interpretar esto, ¿no? Darnos cuenta. Obviamente, cuando pedimos, nos llega el informe y ya con eso es suficiente, pero es bueno, digamos, grabarse en la mente estas imágenes para poder entender lo que nos informan. Bien, entonces tenemos esta clasificación y, ¿no es cierto?, una vez hecho el diagnóstico, ¿no es cierto?, seguramente este paciente va a tener hidrocefalia, ¿no es cierto? Y cuando tenemos estos pacientes con hematomas de la matriz germinal, ¿no es cierto?, de acuerdo a los países, algunos hacen todos los días el crecimiento y medición de los ventrículos y el volumen del hematoma, a veces día por medio, ¿no es cierto? Va a depender mucho, digamos, cómo está organizado cada centro neonatal, pero siempre usando la ecografía, no tomografía. ¿Y esto por qué? Tenemos que medir los ventrículos para ver cuánto de dilatación. En la triventricular, mayor a 10 milímetros, es hidrocefalia, se tiene que marcar mucho el índice de Evans, ¿no es cierto?, que siempre marcamos los ecografistas esto. Y lo que a nosotros nos interesa ver, el tamaño del cuerpo ventricular, cómo está en el plano sagital, ¿no es cierto?, y en el axial. ¿Eso para qué? Para decir, está dilatando, está aumentando, nada más. ¿No es cierto? El neonatólogo ecografista que hace estos estudios nos va informando con cada estudio. Y nosotros, cuando vemos que hay dilatación y el paciente está en condiciones de recibir algún procedimiento, lo hacemos. ¿Esto por qué les digo cuando está en condiciones? ¿No es cierto? Porque cuando es bastante el hematoma, tenemos que vaciar, tenemos que ayudar a lavar los ventrículos. Cuanto más tiempo lo dejamos, mayor lesión va a ser para el cerebro.
Entonces tenemos que ayudar. A veces hacemos punciones lumbares, a veces hacemos colocación de drenaje, ¿no es cierto? Cuanto más pequeño, y a veces hay que colocar una válvula. Pero fíjense ustedes, el grado 1 tiene muy buena evolución. El grado 2, 25% de hacer hidrocefalia y 69 a 70% de retraso del desarrollo psicomotriz en su vida futura. El grado 3, 78% de hacer hidrocefalia y fíjense, más del 90% ¿no es cierto?, de tener, ¿no es cierto?, retraso en el desarrollo psicomotriz. O sea, pacientes que no van a ser medio torpes en el movimiento, no van a poder aprender, no van a poder hablar rápidamente como un chico normal. Y el grado 4, en general, esto sí, 100% van a ser hidrocefalia porque tienen mucha sangre y 100% de retraso material. Pues fíjense ustedes, ya con el solo hecho de ver el grado, más o menos ya marcamos el pronóstico de cómo va a ser el chico en su vida futura. Este autor, ¿no es cierto?, reporta su estadística personal y reporta que el 81% de estos pacientes con hidrocefalia fallecieron por alguna complicación. Y de todos los que sobrevivieron, dicen que ninguno lo considera normal, porque siempre tienen algún problema neurológico. Y los hematomas intraventriculares localizados, que están bien localizados, fallecen hasta un 37%, y de los vivos, solo el 10% es normal. Se está refiriendo a los que están localizados solo en la matriz germinal. Fíjense ustedes, un sangrado en la cabeza en un paciente neonatal no es nada agradable. Entonces, ¿qué hacemos con estos pacientes? En general, ¿no es cierto?, la mayor complicación de ellos es hidrocefalia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En principio, tenemos que hacer punciones lumbares. Hay que puncionar para no tocar el cerebro. Hacemos punciones lumbares y evacuar, ¿no? A veces suele resolverse, ¿no es cierto?, pero a veces no. ¿Por qué? Porque cuando hacemos punciones lumbares, al tercer, cuarto procedimiento, a veces se tapa por los coágulos, porque como estamos sacando, los coágulos bajan rápidamente y tapan, y por mucho que hagamos la punción no vamos a mejorar. Entonces, cuando pasa este tipo de cosas, ¿no es cierto?, tenemos que buscar otra forma, ¿no es cierto?, de solucionar. Hacemos las punciones ventriculares, o sea que tenemos que punzar el parénquima cerebral. ¿A través de dónde? A través de la fontanela. A través de la fontanela. Entonces, fíjense ustedes, dicen las punciones lumbares, se debe extraer no más de 15 ml. ¿Por qué? Porque se descompensan. Porque además de eso, con las que esto estamos sacando, en los autores dicen muchos electrolitos que hay que reponer, ¿no? Hay que reponer. Entonces, fíjense, este es un reservorio, acá llaman el Omaya, en otros de Redham, un catéter ventricular, ¿no es cierto? Y, ¿no es cierto?, esto para evacuar el líquido con sangre del ventrículo. Entonces, acá dice el tratamiento, ¿no es cierto?, quirúrgico, se divide en dos fases. La primera es la transicional, que se recomienda punciones ventriculares, derivaciones externas como esta y colocación de reservorio para mejorar y lavar el ventrículo, para ver si con eso solucionamos el tema de la hidrocefalia y no hay necesidad de colocar una válvula. En general, si podemos evitar colocar una válvula, mejor, ¿no es cierto? Pero cuando el paciente no mejora, aumenta el perímetro cefálico, ¿no es cierto?, a pesar de las punciones y todo eso, necesariamente, ¿no es cierto?, estos pacientes van a recibir, ¿no es cierto?, una derivación ventriculoperitoneal. Entonces, ¿qué hacemos?
Siempre tenemos que medir el perímetro encefálico, ¿no es cierto? Todos los días. O sea, en los centros neonatales, ¿no es cierto?, los médicos o los residentes tienen que hacer todos los días el aumento. Ver el estado de la fontanela para ver cómo está, si está deprimida, si está normotensa, si está lleno, si está bombeo, todo eso, ¿no es cierto? Ver las suturas que no tenga, diastasis de sutura, ¿no es cierto? Por ecografía, ver el tamaño de los ventrículos y si tenemos un drenaje en la cabeza, podemos hacer un monitoreo de la presión intracraneal. Entonces, todo eso podemos hacer en los pacientes. Ahora, cuando esto no mejora y tenemos que colocar una válvula, tenemos que tener ciertas condiciones. ¿Por qué? ¿No es cierto? Porque el momento ideal para colocar una válvula, el paciente tiene que llegar por lo menos a 2 kilos. Sabemos que es un paciente prematuro, por ahí nació con, no sé, 1 kilo, por ahí menos o por ahí un poquito más, necesariamente tenemos que hacer que llegue a esto para pensar en colocar una válvula. Otra de las cosas es proteínas. Las proteínas tienen que ser por debajo de 1 gramo, o sea, ¿cuánto es lo normal de las proteínas en líquidos centrotequidos? Normal, hasta 45, ¿no es cierto?, miligramos. De acá tiene que ser menos de 1000, o por lo menos tiene que llegar a eso. Fíjense ustedes. Entonces, tenemos que lavar el ventrículo, no tiene que tener sangre, ¿no es cierto? Entonces, pero estos pacientes prematuros, cuando nacen con bajo peso, ¿qué otra cosa pueden tener? ¿Están llevando pediatría? No. ¿Sí? ¿Qué otra cosa, qué otras complicaciones tiene un paciente prematuro? ¿Cómo? Inmadurez pulmonar. ¿No es cierto? Es otra de las cosas que, ¿no es cierto?, nacen en los pacientes. Por eso, ¿qué les dan? ¿Qué tratamiento les dan? El sulfatante, ¿no es cierto?, para ayudar en la maduración pulmonar, porque si él no tiene maduración pulmonar, no le va a llegar oxígeno al cerebro. Entonces, fíjense ustedes que no es tan simple, digamos, decir, este tiene sangre y nos olvidamos del resto. ¿Qué otras complicaciones hacen en el abdomen? Las famosas necrosis mesentéricas, ¿no es cierto? Entonces, fíjense ustedes, un paciente prematuro no es tan simple. O sea, yo no soy neonatólogo, pero, ¿no es cierto?, algunas cosas las tengo que tener en mente para decir, tengo que poner una válvula y tengo que ver que el abdomen esté libre de infección y no tenga ninguna complicación. Tengo que tener que, ¿no es cierto?, en cuenta que su corazón esté bien. Y tengo que tener en cuenta que sus pulmones estén ventilando bien. Entonces, cuando yo necesito colocar una válvula, tengo que, ¿no es cierto?, tener el reporte del neonatólogo que me diga, su pulmón está bien, su corazón está bien, su abdomen está bien, tiene un filtrado renal está bien, etcétera, etcétera, para decidir colocar una válvula. Además, tengo que tener, ¿no es cierto?, mi paciente que va a tener una válvula tenga por lo menos 2 kilos o más, ¿no es cierto?, 2 kilos o más. Fíjense ustedes que todo eso tengo que pensar, ¿no es cierto?, para colocar una válvula. Bien, entonces, ¿cuáles son las contraindicaciones para colocarse? Fíjense ustedes, que no tengan las enterocolitis necrotizantes, ¿no es cierto?, hipertensión pulmonar y los gérmenes que están asociados a las infecciones neonatales, ¿no es cierto?, pues estafilococcus, epidermitis de la piel,
¿no es cierto? Los enterobacter y los estreptococcus no hemolíticos, ¿no es cierto? Entonces, alguna vez entraron a un centro neonatal acá, o en algún lado, pues el paciente hace un cambio, digamos, de fiebre, alguna cosa, inmediatamente, ¿qué es lo que hacen? Sospechan ellos de infección y le ponen el antibiótico para proteger que no tenga esto. Porque son pacientitos lábiles que a veces no dan mucha clínica de manifestación. Entonces uno tiene que pensar siempre en estas cosas. Pues antes de colocar una válvula tenemos que ver que todo esto esté en orden, si quiere hablar así. Entonces acá esto ya es la hemorragia, que realmente un poco para recordar la localización del grado 1 está en la matriz germinal, en el surco caudocalámico, en el núcleo caudado, ¿no es cierto? Esto no se rompe en el mecanismo, no es un grado ventricular y puede ser bilateral de buen pronóstico, ¿no es cierto? Se ve heterogénica, homogénea, ¿no es cierto? Y a veces heterogénea cuando está ya de varios días, ¿no es cierto? Y se va disminuyendo la toxicidad con los días que pasan. Y a veces forman pequeños quistes suprapentinarios. Y cuando vemos ya resuelto todo, vemos una forma ondulada e irregular en la pared del ventrículo. Más adelante. En el grado 2, en general, hay ruptura del apéndice, sangre en el ventrículo, y va a haber un molde ventricular por el coágulo, ¿no es cierto? Y esto. Es un algoritmo de cómo tenemos que enfrentar, ¿no es cierto?, a nuestro paciente que nace prematuro con hematomas intraventriculares. Esto, todo lo que hablamos está resumido acá. Si nosotros aprendemos esto, con seguridad no vamos a tener equivocaciones. No vamos a tener equivocaciones. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? Me parece que no es muy fuerte, ¿no? Ninguno va a ser pediatra, pero para notólogo. Nesses pacientes, ele não se pode hacer tomografía. Se puede hacer, pero ya les dije, ¿para qué vamos a irradiar un cerebro que está en periodo de crecimiento, prematuro, y aparte tiene un coágulo, si lo podemos hacer por ecografía, que no lesiona nada? Ahora, si en un centro no hay ningún ecografista, no hay ecógrafo, no hay nadie que haga ahí el tomógrafo, bueno, se lo tendrá que hacer, pero sabemos que estamos irradiando ese cerebro inmaduro. Lo estamos lesionando más de lo que ya está lesionado. La ressonância causa menos dano que La resonancia no provoca irradiación, se lo puede hacer, eso sí, pero hay que tener un centro de resonancia al lado para hacérselo. Además, estos necesitan, digamos, un control ecográfico todos los días, o por lo menos día por medio. Entonces, no podemos estar llevándolo todos los días a la resonancia un día por medio. Es mejor siempre una ecografía. Oye, jóvenes, son temas pediátricos interesantes que tenemos que saber por